En 1914, las fuerzas militares navales norteamericanas ocuparon el puerto de Veracruz. En plena contienda entre carrancistas y huertistas, los invasores trataron de imponerse para evitar perder su dominio económico en la región. Llegaron 30 buques de guerra y desembarcaron 7,000 soldados, a los que la población del puerto y estudiantes de la escuela naval enfrentaron valientemente y en total desventaja. 7 meses duró la ocupación, a la que las fuerzas de Venustiano Carranza y Victoriano Huerta se opusieron con determinación. Así como en el país hubo actos de protesta en contra de la ocupación. Al tiempo que Huerta fue derrotado, Estados Unidos retiró a sus tropas invasoras. En noviembre de 1914, ante la presión de Villa y Zapata en el centro de la República, Carranza se instaló en Veracruz, donde reorganizó su gobierno y la convirtió en capital provisional del país. Murmullo de multitudes, galopar de caballos, saludos marciales. Son los revolucionarios a la conquista de la Ciudad de México y del poder. La capital del país se estremeció en 1911 con la entrada victoriosa del jefe de la revolución, Francisco I. Madero, y después con las balas de la traición durante la Decena Trágica. La gente expectante vio cómo desde la estación de ferrocarriles de San Lázaro hasta Xochimilco, villistas y zapatistas desfilaron jubilosos. Por unos días, durante el invierno de 1914, Pancho Villa y Emiliano Zapata fueron los dueños del Palacio Nacional y del país. Pero fue un suspiro, porque Venustiano Carranza y sus hombres ocuparon definitivamente la capital de nuestra nación en 1915, sellando con ello su triunfo, la Ciudad de México, sitio emblemático de la revolución. La División del Norte, comandada por Pancho Villa, fue el ejército más importante de la Revolución Mexicana. Al tener como estratega militar al general Felipe Ángeles, alcanzó sonados triunfos sobre el ejército federal en Gómez Palacio, Torreón y Zacatecas. El futuro de la División del Norte y de la Revolución se jugó en el Bajío. Villa contra Álvaro Obregón, el poderío militar villista contra la paciencia y el orden de los constitucionalistas. Después de cruentas batallas, la División del Norte fue derrotada. Villa regresó a su vida de guerrillero, mientras la División del Norte se extinguió irremediablemente. En 1916, al decidirse la lucha en su favor, Venustiano Carranza convocó a elecciones para integrar un Congreso Constituyente y presentar su proyecto de reformas a la Constitución de 1857. En Querétaro se reunieron diputados de casi todo el país para discutir, modificar y hacer adiciones al proyecto presentado para ajustarlo a la nueva realidad social de México. Al finalizar los trabajos, los artículos 3, 123 y 27 eran muestra palpable de los ideales de la Revolución Mexicana, al expresar considerables avances en cuanto a educación, trabajo y soberanía territorial. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución en el Teatro de la República. Esta Carta Magna, vigente hasta nuestros días, fue considerada por su contenido social como una de las más avanzadas en el mundo. Cerca de las 2 de la tarde del 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata, acompañado de una pequeña escolta, llegó a las puertas de esta hacienda de Chinameca, donde el coronel Jesús Guajardo, haciéndose pasar por zapatista y ofreciéndole armas, lo había invitado a comer. Zapata no escuchó las advertencias de una posible traición. Las tropas de Guajardo, apostadas en doble fila, le presentaron armas, pero enseguida apuntaron sus fusiles e hicieron 2 descargas sobre Emiliano Zapata y su escolta. Señores, voy a contarles lo que pasó en Chinameca. Mataron al general, fue una terrible vileza. El zapatismo seguirá vigente exigiendo justicia para los campesinos.
Desde el corazón mismo de México, Venustiano Carranza gobernó por espacio de 3 años. En 1920, llegado el momento de elegir a su sucesor, para frenar el militarismo, bloqueó la candidatura presidencial de Álvaro Obregón, el general más afamado de la revolución, e impulsó la de un civil, Ignacio Bonillas. Solidarios con Obregón, los generales sonorenses Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta desconocen al gobierno de Carranza y se levantan en armas. Carranza traslada su gobierno a Veracruz, pero su tren es atacado obligándolo a emprender el camino a caballo. Con su comitiva se interna en la sierra hasta llegar al pueblo de Tlaxcalaltongo. Por la noche se desató una balacera. Todo era confusión. Al final es encontrado el cuerpo de Carranza sin vida. Era un 21 de mayo de 1920. Venustiano Carranza había cumplido con su papel histórico, defendió la legalidad y heredó el marco jurídico del México revolucionario. Estamos en la hacienda de Canutillo, Durango, donde Francisco Villa se retiró a la vida privada mediante un acuerdo con el presidente Adolfo de la Huerta. Aquí, el Centauro del Norte realizó una intensa labor social. Construyó escuelas y casas para su gente, introdujo el telégrafo e instaló diversos talleres, además de fundar un banco de crédito agrícola. En Canutillo, Villa puso en práctica sus ideales revolucionarios. El 20 de junio de 1923, en uno de sus frecuentes viajes a Hidalgo del Parral, Chihuahua, Villa y sus acompañantes fueron emboscados precisamente en este sitio, en el que cada año se realiza el simulacro de su muerte y en donde también se erigió el Museo Francisco Villa para rememorar sus hazañas. Cuando en 1910, en este sitio, Porfirio Díaz colocó la primera piedra de lo que sería un suntuoso palacio legislativo, nunca imaginó que en su lugar se erigiría un monumento a la revolución que lo derrocó. Un museo en el sótano y un mausoleo con criptas en sus columnas albergan el legado y los restos de los principales protagonistas de la Revolución Mexicana. Los de Francisco Villa se encuentran en el Panteón de Hidalgo del Parral, y los de Emiliano Zapata en Cuautla, Morelos, en el monumento en su honor. Aquí yacen quienes lucharon por la democracia y la justicia social. Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Esto es el Bicentenario.